La cloaca. Aquel lugar era la vívida representación de cualquier adjetivo bajo. Las cloacas eran asquerosas y pútridas, llenas de seres de la más retorcida imaginación. Nadie entenderá por qué Fernando decidiría trabajar en un lugar como ese, que tuvo que haber pasado por su vida para hacer girar su existencia alrededor de aquel infierno. Por otro lado, ¿cómo habrán sido las cloacas antes? Tal vez, en épocas pasadas, en aquel lugar había un palacio de nobles lleno de riquezas y bellezas, o pudo ser el hogar de una taberna de mala muerte. Tal vez pudo haber un campo de concentración lleno de traumas y horrores, o una humilde casa donde vivía una hermosa y cálida familia. No se sabrá la historia de las cloacas, pues Fernando no la conocía tampoco, pero fuese lo que fuese en un pasado, ahora era la cuna de asquerosidades y repugnancia. Aquel hombre se adentraba lentamente en las cloacas que le daban ratas y cucarachas como compañía y recompensa por su esfuerzo ahí abajo. Fernando no recordaba qué hacía ahí. Él sabía que debía de estar ahí, pues su trabajo lo exigía, pero no recordaba qué hacer exactamente. Simplemente vagaba por estos lugares. Al avanzar en su fúnebre marcha, los recuerdos de lo que fue en un pasado se hacían presentes. Aquella vida era un lienzo, era el lienzo de una obra común y sin sentimiento. Fernando había sido criado en una familia marchita y sin amor, en un lugar blanco como la nieve y vacío como el espacio. Su vida fue llenándose de pequeñas luces y colores para la creación de una obra simplista. Su blanco lienzo fue adornado con una pequeña familia, él, su esposa y su pequeño hijo. Aquellos recuerdos no conmovieron a Fernando, sino que lo hacían meditar sobre sus acciones, y aún se preguntaba qué lo llevó a trabajar en aquellas cloacas. Las cloacas eran amplias, pero generaban una extraña sensación de claustrofobia. Eran solitarias, pero las ratas e insectos le daban una desagradable compañía. Las cloacas no emanaban ningún olor, pero el solo observarlas asquearían a cualquiera. Fernando continuó con su meditación. Continuó analizando la mórbida obra de arte que se formaba en el blanco lienzo. Los cálidos colores de su vida se tornaban en tonalidades frías y escalas grises. Fernando terminó alejando las cálidas tonalidades al mancharlas con su alma oscura. El lienzo blanco que formó su alma y su ser pasaba factura finalmente, alejando las hermosas tonalidades de su pintura. Su hermosa obra de arte, su pintura simplista y cálida, formó la pútrida cloaca donde estaba, la cloaca donde trabajaba, y fue ahí, en ese punto tan bajo de su vida, donde se encontró en aquel lugar. Las cloacas cada vez se volvían más densas. Avanzar por estas se dificultaba, y Fernando se hundía cada vez más en ellas.
El largo pasillo era infinito y oscuro, y cada vez más mórbido y espantoso. Fernando no saldrá de aquel lugar, pues él mismo se introdujo en aquel lúgubre infierno, un lugar tan pútrido como su alma marchita. Él alejó los colores cálidos y los cambió por la compañía de las ratas. Él decidió que su lienzo se manchara en mórbidas imágenes, y fue su decisión pasar el resto de sus días en aquellas cloacas.